María José Hidalgo, soy estudiante de Poliestudios y a la vez soy educadora infantil. Me gradué hace algunos años. Tengo mucha experiencia trabajando con niños y en este momento voy a hablar acerca del tema de la discalculia. La discalculia es un trastorno de las habilidades matemáticas y todo lo relacionado a ellas en cuanto al proceso mental de las cantidades numéricas y del cálculo se refiere. Los estudios preliminares sugieren que existe un sentido numérico básico o elemental perteneciente a las especies animales, comparada con el que tienen los niños en su primera infancia. Algunos tests sugeridos son el TEDdyMath, WISC, Screener de Butterworth, y estos pueden ayudar a corroborar si una persona padece discalculia. Sin embargo, no hay un test definitivo que pueda decirnos que hay un 100% de discalculia. Las áreas del cerebro que están relacionadas con este trastorno son el lóbulo parietal, el córtex temporal, que es el encargado de reconocer las cantidades, parte del lóbulo frontal, que es el que lleva a cabo los procesos aritméticos. El trastorno de la dislexia se asimila mucho a la discalculia, pero este es aplicado obviamente en números. Cabe recalcar que este trastorno no tiene nada que ver con mucha o poca inteligencia. Más bien, muchas personas que padecen de este trastorno tienen una inteligencia normal o un CI mucho más alto de lo normal. Sin embargo, se les dificulta realizar actividades de cálculo, tanto así que las operaciones matemáticas las realizan contando con los dedos de sus manos. Algunos de los problemas que más sobresalen con estas personas son, por ejemplo, la medición de tamaños, de distancias, intervalos de tiempo. Se estima que el 1% de la población estudiantil padece este trastorno, independientemente de que sea hombre o mujer. También existen los factores de riesgo como los hereditarios. ¿Cuáles son las señales de alerta en un aula para un maestro? Muchos de estos chicos tienen buena memoria para las palabras escritas, pero tienen dificultad para leer los números o recordar secuencias numéricas. También poseen un buen desarrollo de conceptos generales de las matemáticas, pero se les dificulta mucho cuando los procesos son mucho más específicos. También, como lo mencioné antes, se les dificulta mucho el estimar las distancias, los trayectos, los tamaños, las nociones temporales, las nociones espaciales. Por supuesto, los chicos que tienen un desarrollo normal del lenguaje, de lectura y escritura, también pueden padecer de discalculia con una dificultad para contar y resolver problemas. Las dificultades relacionadas con el pensamiento operatorio, clasificación, seriación, correspondencias, reversibilidad, ordenamiento e inclusión. La inversión o confusión de símbolos matemáticos como el más, el menos, el por, la división, entre otros. Es importante recalcar que para descartar un trastorno de discalculia, debemos también haber descartado otro tipo de patologías como el TDAH, la dislexia, entre otros problemas neurológicos que sean de origen mucho más delicado. ¿Cómo podemos ayudar a un alumno que padece este trastorno en el aula? Para empezar, toda escuela o colegio debe contemplar un plan de adaptaciones curriculares independientemente del trastorno que contemplen los chicos, dependiendo obviamente del nivel de escolarización de los estudiantes. Es importante que el maestro sienta empatía por su estudiante, es decir, es vital un cambio de actitud hacia él o hacia ella. Las actividades deben ser dosificadas de tal manera que se logre un avance y no se pierda la secuencia de los aprendizajes, pero obviamente al ritmo de cada estudiante. Es súper importante que el estudiante pregunte las veces que considere necesario y no tenga temor de exponer sus dudas ante los maestros.
Intervención de la discalculia y las pautas. ¿Cómo se interviene una discalculia? Cuando un trastorno de esta magnitud se presenta con algún estudiante, se debe adaptar el currículo escolar a las necesidades de ese estudiante en específico. Quiero decir que se debe trabajar en sí las destrezas básicas que se debe lograr para permanecer en ese nivel, articulándola con las destrezas de niveles anteriores. Obviamente, el maestro debe contar con una estrategia metodológica que permita la consecución de estas destrezas básicas anteriormente mencionadas. Eso lo que yo le llamo destrezas de supervivencia, es decir, darle a cada quien lo que necesita de una manera justa sin desmerecer el esfuerzo de los otros estudiantes, o en este caso de sus compañeros. Pautas de intervención en clase. Una manera muy novedosa, por ejemplo, de trabajar con chicos que padecen este trastorno son los trabajos con ritmo y música, porque son importantes para la memorización. Con este método podemos ayudar a implementar un sistema de repetición mucho más mecánica. Trabajar con combinaciones numéricas básicas para la resolución de problemas. Aquí podríamos aplicar, por ejemplo, las barras numéricas de Montessori, que es un material concreto muy fácil de manipular y muy fácil de entender. Es importante trabajar en el conocimiento de fracciones y decimales con material concreto. Es decir, hacerle comprender que las partes son partes pequeñas y a la vez partes de un todo. Aquí nuevamente me refiero a, por ejemplo, tenemos Montessori u otro tipo de materiales con el que también podríamos trabajar. Reafirmar los conceptos y procedimientos matemáticos para empezar con los nuevos conocimientos, es decir, cuando un maestro empieza una clase, nuevamente traer a colación los conocimientos previos o los conocimientos que fueron adquiridos en clases anteriores. La ejecución versus verbalización simultánea. Por ejemplo, en sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, podríamos utilizar el material para base 10. Incentivar el refuerzo positivo. Cuando existen equivocaciones es muy importante animarle al chico o chica a intentarlo nuevamente. La presentación de problemas tienen que ser adaptadas al contexto de cada estudiante. Estos deben hacerlo de manera interesante para que despierten su curiosidad. Podría ser tal vez a través de la resolución de acertijos, la resolución de algún tipo de adivinanza, algún trabalenguas, alguna invitación a alguna fiesta, podríamos jugar a las escondidas o también algún experimento científico dentro de clase. Utilizar nuevas estrategias cognitivas para la solución de problemas, como las que mencioné, por ejemplo, anteriormente. Adaptar el conocimiento y el contenido a las capacidades que tiene el alumno, pues recordemos que todos los chicos tienen un diferente ritmo de aprendizaje. Permitir el uso de calculadoras para facilitar el proceso de resolución de problemas. La calculadora básicamente aquí se convierte en un instrumento que ayuda al muchacho o muchacha a procesar la información. Es decir, no le estamos solucionando ni estamos diciendo que es un estilo de vagancia en una clase. Nada de eso, sino por el contrario, estamos permitiendo que este estudiante permita asentar sus conocimientos previos, articulando con sus nuevos conocimientos, procesando la información nueva que viene a su mente. Bueno, esto es todo por el momento. Espero sirva de mucho este contenido. Cabe recalcar que no se encuentra disponible mucha información en la red. Sin embargo, pues he hecho el mejor esfuerzo por tratar de recabar lo mejor que ha estado a mi alcance. Muchas gracias y saludos.